Bueno, continúe el rumbo de la mañana aquí en Rumba 98.5. Este es el rumbo del país. Son las 9:18 minutos. A esta hora tenemos el placer de recibir al buen amigo Pancho Álvarez. Pancho, así, porque ya Francisco como que lo eliminaron. Bienvenido, Pancho. Muchísimas gracias. Y no, Francisco sigue siendo el nombre que con mucho orgullo yo llevo. Lo que pasa es que somos 11 Francisco Álvarez, entonces... Y que honra a su padre, además. Pero somos tocayos con Francisco. Pancho, lo que pasa es que Francisco no produce tanto como Pancho. No hay confusión con Pancho, con Francisco sí. Qué bueno tenerlo aquí, Francisco Álvarez, Pancho, querido, activista social y un hombre vinculado siempre al ámbito jurídico de la nación, pero sobre todo al ámbito institucional. Y desde esa óptica queremos saber, Francisco, Pancho Álvarez, ¿cómo observas los procesos de corrupción con los que se está manejando en este momento el Ministerio Público en distintos ámbitos? Pues miren, dentro de unos minutos, 40 minutos para ser exacto, hay una conferencia que creo que sucede en Londres, donde ya se va a discutir sobre los resultados de un trabajo que estuvo haciendo el Consejo de las Américas. El Consejo de las Américas tiene un grupo, es un grupo de trabajo contra la corrupción, y ellos han contratado a una empresa privada que se llama Control Risk, control de riesgo, que se encarga de mediciones, medir percepciones, en fin. Y este grupo lo que ha hecho es consolidar las evaluaciones que existen por organismos internacionales, sociedad civil, en el mundo sobre 15 países de Latinoamérica, entre ellos República Dominicana. Y ustedes saben que Transparencia Internacional, de la cual Participación Ciudadana es su capítulo nacional, mide la percepción sobre la corrupción anualmente y ha colocado a República Dominicana en los últimos años en alrededor de 3 sobre 10. Muy mala posición. Pues imagínate que un hijo tuyo venga y te diga que sacó un 30 en matemáticas, o en gramática, o en cualquier materia. ¿Qué tú vas a decir? Pues eso fue lo que hemos sacado consistentemente. Repitió el muchacho. Ahora, ¿qué ocurre? Esta medición de ahora que hace Consejo de las Américas, que no es Transparencia Internacional, marca a la República Dominicana entre esos 15 países como el que más ha avanzado en materia de lucha contra la corrupción, de los 15 países. Claro, los 3 primeros son Uruguay, Costa Rica y Chile, que se destacan de todos los demás, ¿no? Y República Dominicana es medido con un 4.38. Transparencia lo medía con 3 y ahora pues Consejo de las Américas lo mide con 4.38. Es todavía por debajo de 50, pero es un avance significativo. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, pero ustedes lo están viendo, ¿no? A que hay un ministerio público que está actuando con independencia, que no tiene que ver con banderías partidarias. El hecho de que de la Operación 13 lo acaba de demostrar claramente. Un director de la Lotería Nacional, pues designado por el presidente de la República y está ahora sometido a los tribunales y sujeto, mejor dicho, a una investigación todavía. Pero no solamente es el caso, está el caso de Kimberly, por ejemplo, que también es de este gobierno, Leonardo Faña, que aún a pesar de que la víctima o la supuesta víctima retiró la acusación, el Ministerio Público continuó. Yo creo que eso genera una percepción de independencia que contribuye a fortalecer la credibilidad que va aumentando en la ciudadanía sobre la labor del Ministerio Público. Pancho, yo soy de los que defiende un hecho que la gente acepta. La corrupción era integral y además viene de lejos. Ha estado metida en la dinámica general de la historia dominicana. Alcanzó con Trujillo su máximo nivel, pero después no fue desarraigada. Tras Trujillo lo que hizo fue democratizarse la corrupción en el ejercicio de los funcionarios. Un mal de esa envergadura no puede enfrentarse solo con la limitada actitud que el gobierno lo está haciendo. 3 procuradores. Debía haber un fiscal responsable de cada ministerio y un fiscal para la corrupción en cada provincia. Es decir, que se vea que es una ofensiva general. ¿Qué tú crees de esta limitada decisión de enfrentar la corrupción? Mira, un amigo PLDista me dijo hace unos años, y yo me quedé sorprendido, y va en la línea que tú acabas de señalar,
que la corrupción, lamentablemente, es una herramienta que debe utilizarse para lograr gobernabilidad. Eso va en la línea que tú decías, de que se democratizó la corrupción, se extendió. Pues parece que un sector dentro del PLD veía la corrupción como una herramienta un recurso para gobernar. Y claro, ¿por qué? Porque estaban siguiendo el librito de Joaquín Balaguer y no el de Juan Bosch. El librito de Juan Bosch no hablaba de la corrupción como una herramienta para... Ni su conducta tampoco. Ni su conducta menos, ¿no? Pero Balaguer sí utilizó la corrupción para lograr estabilidad política, para reelegirse, y lo sabemos todos, ¿no? Vino de la escuela de Trujillo. Y la legitimó cuando dijo que se detenía en la puerta de su despacho. Y cuando hablamos de clientelismo, aunque los siguientes presidentes han reivindicado a Balaguer porque lo han superado, realmente el que comenzó con esa política ya de una manera, usted se recuerda de la Cruzada del Amor y de todo aquello, muchísima gente que nos está escuchando tal vez no la no práctica ese nombre, asistencialista, ¿no? Pero esa práctica asistencialista viene de la época de Joaquín Balaguer y ha sido mejorada y perfeccionada, pero no solamente por el PLD, por el antiguo PRD por igual, porque recordemos que en el intento de reelección del presidente Hipólito Mejía se utilizó una práctica clientelar. Eso fue denunciado por Participación Ciudadana y están los informes de esas elecciones del año 2004. Pancho, respecto al Ministerio Público han surgido algunas preocupaciones luego de que su titular, la doctora Miriam Germán, haya dicho que carece de recursos, tiene 500 expedientes ahí amontonados para darle seguimiento, hay unos 28 personas presas, ahora más con los 10, vamos a decir que son 38 personas detenidas o sometidas, pero carece de recursos y utilizó la expresión, solo Jesús fue capaz de multiplicar el pan y los peces, yo no soy Jesús. Bueno, yo creo que la procuradora ha puesto un punto sobre la I de importante. ¿Por qué? Porque efectivamente el discurso de nombré una procuradora general independiente, bueno, hay que aplaudirlo. Hay que decirle al presidente, hay que decirle al presidente, no se puede ser tacaño, no se puede ser mezquino. Fue una gran cosa, pero fue un paso de avance. Pero faltan muchos otros elementos. Ahí está el problema. Entonces, ya se nombró una procuradora independiente, ahora hay que dotarla de los recursos necesarios para poder hacer un trabajo eficiente. Por ejemplo, hay una ley que dice que al Ministerio Público le corresponde el 1.46, creo, por ahí anda rondando, del presupuesto de la Nación. Que eso, para el año pasado hubiese sido alrededor de 13.000 millones de pesos. Ni siquiera eso lo pidió el Ministerio Público, pidió 11.000 y pico de millones. ¿Pero cuánto le asignaron? 7.000 y pico de millones de pesos. Entonces, obviamente que no se le está dando la importancia y se dirá, es que ahora estamos en pandemia y entonces no se pueden utilizar recursos. Y no estamos endeudándonos para atacar la pandemia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Hay que hacer todo lo que haya que hacer para vencer la pandemia. Porque es más caro mantener la pandemia que tomar préstamos, comprar vacunas, aunque sea en exceso, en fin. Eso es mucho más costoso para el país. Ahora, lo mismo hago con la corrupción. Es más rentable para el país utilizar recursos, hasta endeudarse para luchar contra la corrupción, porque eso al final le va a devolver las riquezas que han sido distraídas, se las va a devolver al Estado Dominicano. Hay que verlo como una inversión, la lucha contra la corrupción, desde el punto de vista del presupuesto. Porque en la medida que tú la atacas, los recursos se van a utilizar más eficientemente. Pancho, ¿en qué quedó y dónde están los juristas, que fueron varios, contratados para recuperar parte del patrimonio y de los recursos presuntamente robados, estafados? ¿Qué ha pasado con esa comisión, con ese equipo de juristas que no se oye ni se ve? ¿Eso fue un boomerang, una bola de humo o qué? Mira, Ricardo, ese grupo de juristas está encabezado por un excelente abogado de Santiago, Jorge Luis Polanco, y yo le tengo mucha confianza a él como persona. Es cierto que falta información de lo que están haciendo, pero ¿ustedes creen que es posible
estar suministrando información a la prensa cuando se está investigando a una persona para determinar si tiene bienes del Estado. Se le va a alertar. Yo lo pregunto porque no lo veo ni lo escucho, ni veo actividad. Porque yo que he manejado, Ricardo, casos de envergadura, Baninter, Mercantil, Progreso, sí. Sé por lo que deben estar pasando Luis Polanco en este momento y los fiscales que están investigando los casos de corrupción por igual, en el sentido de que la ciudadanía le exige acción ya, pero no, antes de eso hay que investigar. Me recuerdo como ahora, en el caso de Grupo Progreso, lo puedo decir porque es un caso que fue público, ¿no? Donde los estafados querían que se actuara inmediatamente y nosotros como abogados responsables del caso dimos, como es la que le decía Miguel Ángel al Papa con la Capilla Sistina, estará lista cuando esté lista, en el sentido de que no se puede uno apresurar porque la presión pública, la atención pública está sobre las personas que están investigando, hay que completar esa fase correctamente y se toma meses preparar un caso. Preparar un caso es tener lista una acusación, en caso en materia penal, ¿no? Ahora mismo todos esos casos de Antipulpo, Coral, etcétera, están en lo que se llama la fase preparatoria, que es donde se está investigando para reunir las evidencias, identificar a los responsables para presentar entonces acusación y pasar a la etapa intermedia, la etapa de la audiencia preliminar para determinar si vale la pena ir a juicio de fondo. Todo eso toma tiempo y hay que darle un voto de confianza a los fiscales que están trabajando sus casos, que la gente dice, ¿qué pasó con Antipulpo que no está ya en acusación? Porque se está todavía en la fase de investigación. No, que ya van 6 meses. Pues yo me he tomado muchísimo más tiempo que ese en algunos casos para presentar una querella. Porque el tema es que lo que tú no haces en esa fase de investigación, en esa fase preparatoria, después no lo puedes hacer. Y lo estamos viendo en el caso de Brecht. Efectivamente. Mira, sí. Pancho. Don Fafa, adelante. Hay una evidencia. Primero, te reitero, la magnitud del mal de la corrupción era general y viene de adelante. Se entiende que ha sido abordado en muy buena dirección, pero con escasos recursos, no solo económicos. Aquí no hay una rendición de cuentas de los ministerios, que debía ser una razón obligatoria de cada ministerio rendir cuentas. No la hacen. Hay que tratar de que cualquier fiscal pueda hacer una indagatoria de cómo funcionaron. Lo mismo en la provincia. No es posible que se ignore que también las provincias fueron un escenario. Poner 3 es como si complaciéramos a Domingo. Es un problema de propaganda para mantener la imagen de la lucha. El marketing. Del marketing. Yo creo que es un buen paso, que es poco lo que están haciendo, que son pocos casos los que se han presentado y que poco el personal como está distribuido para enfrentar la dimensión del mal. Definitivamente que necesitan recursos, dinero, y la gente dice, pero no solamente dinero, no es que el dinero es lo que te permite contratar los técnicos especializados que va a necesitar, por ejemplo, en los fiscales para determinar que aquí se colocó menos asfalto del que se contrató. Para ponerte un ejemplo, mándame a mí a revisar eso y te voy a decir, yo no sé absolutamente nada de eso. Bueno, pues el Ministerio Público necesita tener técnicos especializados. ¿Y cómo se consigue eso? Con recursos, con dinero, porque tú tienes además que pagarle bien. No es cuestión de pagarle un salario de miseria y tentarlo a que venga alguien a sobornarlo. Como pasa con los militares aquí. Criticamos, ha habido un debate con el tema el intento de restablecer el Tribunal Judicial Militar, que fue eliminado. Y esa locura, Pancho, esa esquizofrenia jurídica, ¿de dónde emparen una vaina así? Bueno, lo curioso fue que, bueno, el general... Eso del siglo XIX, de Clam... No, que la carta del ministro de Defensa, de Díaz Morfa, que es un militar muy correcto, yo no tengo ninguna queja con él, siempre me ha tratado de una manera muy diferente, como lo que él es, un caballero. Pero su carta es un poco desafortunada porque está citando que la tradición del Tribunal Judicial Militar de la época de la independencia. ¿Ustedes saben quién fue el presidente? Pedro Santana. Entonces estamos reivindicando lo que hizo Pedro Santana, lo que hizo Buenaventura Báez, lo que hizo Lilis, lo que hizo Trujillo. Esos no son referentes. Ahora, el Tribunal Constitucional ya en 2 sentencias señaló que el Tribunal Militar, Judicial Militar,
no existe en la República Dominicana. Claro. Que esos tribunales militares solamente son para conocer faltas disciplinarias. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y la pregunta es, ¿y se puede con un proyecto de ley como el del Código Penal restablecerlo? No, porque es que el Tribunal Constitucional es el que tiene la última palabra en esa materia. Claro. Y si ahora se reintroduce, lo que se está diciendo es que el Tribunal Constitucional no tiene autoridad para imponer la última opinión en cada tema de materia constitucional, obviamente. Ustedes saben, Pancho, tú sabes que yo siempre ando en medio fuera de carril. ¿Por qué no se le dice a la gente por qué no se le explica a la gente por qué esa reacción, por qué esa propuesta surge justamente cuando se envían a la cárcel a militares? Que cuando surge, no surgió antes de Coral, surgió después de Coral. ¿Por qué no se le dice a la gente que es una reacción de la impunidad, que es una reacción orientada a garantizar impunidad? ¿Por qué no le decimos a la gente eso? Ser justo lo primero, decía Juan Pablo Duarte. Déjame tratar de meterte en el carril de nuevo, Domingo. Gracias. Porque obviamente yo ese tema lo he investigado. Si me quedo callado, no sería justo de mi parte. Lo he investigado en el sentido de que Díaz Morfa, desde que llegó, nombró una comisión para estudiar todo lo que tenía que ver con la normativa militar, y creó una comisión de abogados militares, en fin, que ha estado trabajando eso. Mucho antes de lo de Santana. De lo de Adán Cáceres. De lo de Adán Cáceres. O sea que Oral. realmente no fue por lo de Adán Cáceres, pero coincidió. Lo que yo estoy diciendo aquí, nadie me lo va a creer. Todo el mundo va a decir, no, eso fue por lo de... Porque la percepción a veces es mucho más fuerte que la realidad. Esa es la situación. Pero de todas maneras, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, que en tiempos de guerra haya un estatuto Pancho, pero eso no diferente. tiene futuro, ¿verdad que no? Eso no tiene futuro. En América eso fue superado hace tiempo. Déjame darte la... Entra esa antiguaya otra vez a una discusión ya superada, por Dios. Déjame darte la noticia. Tipo de que, primicia, ¿verdad, Pancho? Bueno, no la he visto publicada en ningún sitio. Adelante, primicia. De una persona de la Cámara de Diputados que de fuente completamente segura, que me suministró ya el texto con el cual pretenden introducir un artículo en el proyecto de Código Penal para restablecer los tribunales penales militares. Pero venga acá. Pero eso sería un adefesio jurídico tomando en cuenta la disposición del Tribunal Constitucional. Bueno, sería... Sacar la ¿Qué van a hacer precausal y con lo del meterle uno para los Constitucional? militares. Son de las irracionalidades que hay ahí. sí, la verdad es que... Pero aquí lo que está en juego es la autoridad del Pero eso Tribunal es un Constitucional. contracambio de reversa. Sí, pero, óyame, ustedes saben que cuando militares de alto rango llegan a determinados sitios, hay mucha gente que se cuadra y sí, señor. Sí, pero Pancho. Pero esta sociedad ha cambiado y es importante que la gente lo sepa. Pancho, Peligroso hay eso. otra arista para que me vuelva a meter en el carril. Ningún militar manda un proyecto ni un planteamiento al Congreso Nacional si no tiene el visto bueno del jefe, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es un político. No, y sobre todo, y aquí yo me coloco en el mismo carril en el que tú vas. No lo quieres entrar. No, me voy a colocar en el mismo carril en que tú vas, en el sentido de que ustedes saben que los militares no pueden deliberar. Está prohibido constitucionalmente. Entonces eso Luis Abinader. Entonces, esa carta que envió el ministro de la Defensa al presidente de la Cámara de Diputados estaba fuera del carril. Porque el carril era que el presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y sí puede deliberar. Y claro, modificar una ley es un tema político. Me corrige. No debe opinar el jefe de la Fuerza Armada sobre un tema de Para mí, modificación de una ley. Para mí eso es un intento muerto. Claro, responde a una mentalidad. Hay un grupo que siempre ha querido eso, incluso de políticos conservadores de este país, que ven esa parte como un coto cerrado, sagrado, obediencia debida, como en América hace 50, 60 años. Pero eso para mí no tiene manera. Además, el Constitucional ha establecido ya y lo haría de nuevo. Pero es importante aclarar, porque yo siempre pongo todas las cartas sobre la mesa, de que ya especialistas, más que especialistas, maestros del derecho constitucional como Eduardo Jorge Prats, que es para mí el principal especialista en materia de derecho constitucional de la República Dominicana, o administrativistas como Olivo Rodríguez, ya han dicho que la Constitución permitiría
los tribunales penales militares. Eduardo Jorge dice, siempre y cuando se puedan nombrar jueces militares independientes. Y yo pregunto, y él mismo dice, parece que el Tribunal Constitucional ha visto que no es posible designar militares independientes para ser jueces. Lo que pasa, Pancho, con esos dos amigos, que yo respeto mucho, ellos en este momento están obedeciendo una coyuntura, que tiene mucha de su gente que está en la chirola y va para la chirola, pero eso no es una respuesta técnica. Ellos saben que es una discusión superada ya y que la Constitución es clara. No, pero son dos especialistas, Ricardo. Son dos especialistas. Sí, pero hay un contenido detrás de esa propuesta. En la medida en que tú autonomizas a los militares, al grado de que también ellos puedan enjuiciarse, tú creas una base de separación para lo que debe ser un instrumento al servicio de la política. Bueno, y eso los periodistas dañino, vamos a pedir un tribunal. Ese es un paso dañino también para la democracia dominicana. Ustedes saben lo que es el esprit de corps. Esprit de corps, sí, que si uno lo traduce literalmente significa espíritu de cuerpo. Significa que un cuerpo es una sola cosa. Por ejemplo, jueces de la Suprema Corte, sus pares, se juzgan unos a otros. Ahí hay un esprit de corps en el sentido de solidaridad. Pero oigan qué interesante, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece como uno de los principios cardinales de la milicia el espíritu de cuerpo. Y dice claramente que debe haber solidaridad entre sus miembros. Entonces, ¿cómo usted puede nombrar a alguien para que sea juez de otro cuando la ley que lo gobierna le está diciendo lo manda a ser solidario? Que tiene que ser solidario. Fomentando su autonomía. Y además, eso es una amenaza para la democracia dominicana. Y además los otros principios de esa misma ley orgánica de las Fuerzas Armadas habla de la necesidad del sometimiento que tienen los militares por jerarquía. Entonces, no hay forma de usted poder nombrarle un juez independiente a un militar. Es más, el principal beneficiario de que sean jueces ordinarios, ¿quiénes son? Los propios militares. Los propios militares, porque no va a haber ahí componentes. Inquina ni nada de eso, porque también eso ocurre. Eso es reforzar su comportamiento de cuerpo y crear una atmósfera de autonomía frente a todo. Sería un profundo daño a una sociedad marcada por el predominio de la decomposición. Mira, la sociedad dominicana, Pancho, en la sociedad de hoy, y hablo de los núcleos de este país, no es verdad que van a tolerar un adefesio como ese. Es una vaina que está superada hace tiempo. Eso era en base a la obediencia debida de origen colonial. Eso no tiene cabida en la mentalidad de hoy. Y como digo yo, porque me dicen, en algunos países existen disposiciones para tiempos de guerra. En tiempos de guerra. Para tiempos de guerra. Eso son reglas para tiempos de guerra. Eso es excepcional. Pero vamos a establecerlo para tiempos de paz en República Dominicana. O sea, eso no tiene definitivamente sentido. Pancho, ya finalmente debemos irnos. ¿Está en condición el Ministerio Público de responder a las expectativas de la población de que se combata abarcantemente la corrupción? Mira, qué bueno que tú pones ese tema como tema final, porque fue con el tema que comenzamos. Y no podemos dejar que se diluya entre los temas que hemos tocado. No, si tú dejas al Ministerio Público como está ahora, no basta la buena voluntad de Miriam Germán, no basta el coraje y la buena voluntad de Jenny Berenice Reynoso, de Camacho, porque al fin de cuentas la estructura es exactamente la misma, ¿no? Claro. Entonces hay que hacer, aparte de darle más recursos para que puedan contratar personal, para que puedan preparar su personal, que puedan entrenar su personal, aparte de eso, pues se necesita también modificar un poco la estructura, porque hoy tenemos al presidente Abinader que tomó esa acertada decisión, no solamente con el Procurador General de la República, designar a alguien apartidista. Lo ha hecho con la Junta Central Electoral, lo ha hecho con la Cámara de Cuentas ahora, lo ha hecho con miembros del Tribunal Constitucional, con el Defensor del Pueblo. Lo acaba de hacer con el Defensor del Pueblo, cuando todo el mundo decía que iba a ser Fidel Santana. Era el acuerdo. Y una persona a quien yo aprecio, Fidel Santana, pero lamentablemente hay que ser coherente con los principios, ¿no? Y el único que reunía las condiciones era Pablo Ulloa. Y dicen, no, pero eso fue el Senado, no fue Abinader. Esos son los líderes de los partidos políticos. No me vengan a querer engañar con las tres causales de que cada uno está en libertad. Para eso sí, pero para otras cosas no. Eso es simulación. Entonces, la idea aquí es que no se quede solamente en la acción de haber designado a alguien en la Procuraduría que es ¿Y se va a producir la reforma
se va a introducir el cambio en la Constitución para una verdadera independencia? Hay Ustedes que están al día en estas cosas. Hay dos temas que están ahí que son ineludibles. Uno es la reforma fiscal. Miren que usted la podrá dilatar y dilatar y dilatar, pero en algún momento va a tener que llegar. Y otra es la reforma constitucional, porque hay temas que están en la Constitución que deben ser modificados. Uno de ellos es el tema, por ejemplo, de la independencia del Procurador General de la República. El Ministerio que yo soy de la opinión de que debería haber un ministro de Justicia que forma parte del gabinete, distinto, y se encargue de administrar las cárceles. Porque ¿por qué hay que poner a los fiscales a administrar las cárceles? Quitándole tiempo, recursos que deben dedicar a investigar de investigación. La corrupción, ¿no? No, están administrando las cárceles, preparando comida. Eso debería ser el ministro de Justicia. Y concentrar el trabajo de los fiscales en la investigación y la persecución de los crímenes y delitos. Gracias, Francisco. Gracias, Pancho. Pero que me luce como más cariñoso, Pancho. Es más cercano, Pancho Álvarez, hay que decirlo. Ya es una marca. Esa es tu identidad. Eso es marca. Te llame Francisco, tu identidad. Gracias, Pancho. Gracias a ustedes, un placer.